Bueno, después de un par de acciones técnicas, arrancamos. Lo dejo acá. Sí. Un cachitito así. Mira, como para que te vean mejor. Bueno, la mayoría ya me conocen, conocen el tema también de la charla, que es el síndrome de crisis tumoral, así que la idea es hacerlo interactivo y que participen todos para que no sea tan aburrido. Y aparte porque se van a dar cuenta que son cosas que saben y que las podemos responder entre todos y sacando las dudas. Bueno, yo soy Ayelen Zamarro, para los que no me conocen, soy residente del segundo de medicina interna y bueno, la mayoría ya nos hemos cruzado en alguna parte del hospital. Bueno, ¿listo? El primero con la tecla. Está prendido, pero... No, ahí va. Bueno, primero, para arrancar, ¿qué es el síndrome de crisis tumoral? ¿Qué podrían decir si tuvieran que definirlo de alguna manera? Tienen ustedes y ahora lo vamos armando entre todos. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa en el síndrome de crisis tumoral? Liberación de metabolitos productos intracelulares. Perfecto, exacto. ¿Y qué pasa? La sobreproducción de células y consuelo de Perfecto. Perfecto. Bueno, vieron que sabían lo que era. Es una serie de alteraciones electrolíticas y metabólicas ocasionadas por la destrucción masiva y rápida de las células tumorales de una forma espontánea o secundaria a la terapia citolítica. En general, el síndrome de crisis tumoral se desencadena más después del inicio del tratamiento, pero también en algunos casos, menos frecuentemente, puede ser de forma espontánea. Y en general ocurre en el primer ciclo de quimioterapia y no en los posteriores, porque es cuando uno tiene mayor carga tumoral y hay mayor cantidad de células que se lisan. Bueno, y lo que decía muy bien Clary, que hay una liberación de elementos intracelulares que sobrepasan los mecanismos regulatorios, y ahora vamos a ver por qué, y excretores normales, y condicionan un desequilibrio homeostático que puede tener riesgo de vida. Bueno, y acá hay otra pregunta para que charlemos. ¿Por qué les parece que es importante saber sobre el síndrome de lisis tumoral para los pediatras? ¿Qué piensan? Porque tenerlo como un diagnóstico importante en la cabeza para el tratamiento rápidamente. Perfecto. Bien, muy bien. ¿Y nosotros vemos pacientes con síndrome de crisis tumoral? ¿Vemos pacientes que tienen riesgo de tenerlo? Sí. Perfecto, exactamente. Van a ver que ahí les puse un par de datos, pero la tasa de incidencia de cáncer en la infancia es de 120 a 140 casos por millón, que se lo vieron un poco en la clase anterior, en niños menores de 15 años. O sea que no es algo súper frecuente en pediatría, pero les puede pasar que se crucen con algún paciente oncológico alguna vez en su carrera, y más si están haciendo la residencia acá, todos seguramente vieron algún paciente oncológico y seguramente también van a ver que se toman medidas para la lisis tumoral cuando se hace el diagnóstico al debut. Y diferentes estudios muestran que hay una incidencia de lisis tumoral que va del 4x4 al 53.6, o sea, bastante amplio el rango, pero vean que puede tener una incidencia muy alta en las enfermedades oncohematológicas, o sea, las leucemias, los linfomas, hay una alta tasa de mortalidad que alcanza el 21% en los pacientes que tienen patología hemato-oncológica, ¿sí? O sea que es un número bastante elevado, ¿no? Y a pesar de las medidas adecuadas de prevención, del 3 al 5% de los pacientes desarrollan igualmente síndrome de lisis tumoral de laboratorio o clínico. O sea que es una patología que ocurre en pacientes que vemos frecuentemente acá en el hospital, aunque quizás fuera del hospital no lo van a ver tan seguido, pero tiene una alta mortalidad si se desarrolla, y aparte, a pesar de instaurar las medidas necesarias para prevenirlo, incluso así se puede desarrollar. Entonces es algo que siempre tenemos que tener en la cabeza, porque nunca estamos exentos de cruzarnos con un paciente con estas características. A ver, lo paso de acá. Dale. Ahí va. Bueno, ¿y quiénes tienen mayor riesgo de lisis tumoral? ¿Se acuerdan? ¿Qué pacientes o qué tumores tienen mayor riesgo de hacer una lisis? Perfecto, las leucemias. ¿Qué otra más? Linfomas, perfecto. Bien. ¿Cómo? Historias de rápido crecimiento. Perfecto. Muy bien, perfecto. ¿Y se acuerdan alguna otra cosa como característica que puede tener el paciente o la enfermedad, así como grande, que uno lo ve y dice, uy, este paciente puede ser que tenga más riesgo por este motivo? Tanto por características de la enfermedad, ¿cómo? Perfecto, la cantidad de blastos, o sea, la extensión del tumor en general, ¿no? Si es un tumor muy grande,
si tiene muchos blastos, si tiene la LDH muy elevada, todo eso nos habla de una gran carga de enfermedad y eso predispone mayormente a tener síndrome de lisis tumoral. ¿Y alguna característica del paciente que se acuerden que pueda llegar a tener? ¿No? Neuropatía o alteración renal. Perfecto, exactamente. Bueno, si quieren ahora las vemos en el cuadrito. Ahí anduvo. Las vemos en el cuadrito. Acá las dividí para que les queden más claras, que hay ciertas características dependientes del tumor, que es lo que decían perfectamente el tipo de tumor, que las enfermedades oncomatológicas, como la leucemia, que en general es la LLAT, la que más síndrome de lisis tumoral da, y los linfomas non-Hodgkin son los que más riesgo tienen. Después, la extensión de la enfermedad, también como charlábamos, si son grandes masas tumorales tipo Wiki, significa voluminoso. Eso es un término que se usa más que nada para el linfoma, pero también se usa en otras neoplasias con tumores de gran tamaño y depende, digamos, la medida, se los denomina de esta forma. Que tenga glóbulos blancos mayores a 50.000, que tenga LDH 2 veces por sobre el valor normal, que haya infiltración de órgano, como por ejemplo vaso, hígado, o que haya compromiso de médula ósea. Y aparte que tengan una quimiosensibilidad elevada. Todas estas características del tumor hacen que tenga más riesgo de hacer un síndrome de lisis tumoral. Y aparte, dependientes del paciente, como bien decían, que tenga una nefropatía preexistente, que haya estado expuesto a nefrotoxinas, que tenga oliguria, que esté deshidratado o hipotenso, porque eso disminuye, digamos, el flujo a nivel renal y predispone a tener daño por este motivo. Y que también que tengan un ácido úrico basal mayor a 7,5 miligramos por decilitro. Bueno, y acá les dejé un cuadrito que es la estratificación por riesgo del síndrome de lisis tumoral, como para que les quede machete para la guardia, para donde sea, para que vean que esto está en todos lados, pero lo acomodo un poco como para que les quede bien claro y sepan buscar dónde encontrar al paciente que tienen ustedes enfrente. Lo que es este cuadro es dividirlos en bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo son los que tienen menos de un 1% o un 1% o menos de riesgo de hacer síndrome de lisis tumoral. Los de mediano riesgo tienen un 1 o un 5% y los de alto riesgo tienen más de un 5%, ¿sí? Y básicamente acá los divide en tumores sólidos, en leucemias mieloblásticas, leucemias linfoblásticas y linfomas, ¿sí? Esos son como los 4 grandes grupos. Y van a ver que principalmente los tumores sólidos, como decían antes, cuando charlábamos al principio, la mayoría son de bajo riesgo, pero los que tienen mucha quimiosensibilidad, como por ejemplo los neuroblastomas o los tumores de células terminales, como por ejemplo el hepatoblastoma, tienen mediano riesgo de hacer el síndrome de lisis tumoral justamente por la quimiosensibilidad. Después, cuando hablamos de las leucemias mieloblásticas, van a ver que ahí lo que uno tiene que tener en cuenta, por eso lo vamos a buscar en el laboratorio al debut, es la cantidad de glóbulos blancos y la LDH, ¿sí? Dependiendo del valor de glóbulos blancos y LDH, los van a encasillar en bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Fíjense que para tener un alto riesgo tiene que tener más de 100.000 blancos, o sea, unos cuantos. Y para tener un riesgo intermedio tienen que tener menos de 25.000, más de 2 veces de LDH, o entre 25 y 100.000 blancos con una LDH normal. Y bueno, el resto es de bajo riesgo. Después las linfolíticas, acá la mayoría son de mediano riesgo para arriba. Fíjense que de las linfoblásticas la única que tiene bajo riesgo es la crónica. O sea que la mayoría de los pacientes que vemos acá están en mediano y alto riesgo de lisis tumoral. La crónica es algo que se ve en adultos, nosotros no la vemos, así que eso lo pueden obviar. Pero fíjense que ya cualquier paciente que nos lleva por una LLAB a la guardia por un debut, que nosotros sospechamos que puede llegar a hacerlo, o es un mediano riesgo o es un alto riesgo, o sea que lo tenemos que tener en mente al síndrome de lisis tumoral. Y después, bueno, los linfomas capaz es un poco más específico, pero los de Hodgkin son los que tienen bajo riesgo y los que son indolentes también, o sea, los que no tienen síntomas, que llevan largo tiempo de evolución, esos son los que menos riesgo tienen. Y después, bueno, hay otros linfomas que depende de la respuesta que tengan al tratamiento, el volumen, todo eso se los categoriza según estadios y eso les da el mediano del alto riesgo. Está bueno que se lo fijen eso porque quizás no es tan fácil de recordar. Y una cosa muy importante es que para ser alto riesgo también, quizás puede ser no sé, una LLA que tiene, por ejemplo, no sé, 40.000 blancos con una LDH normal, pero si tiene daño renal previo o si tiene ácido úrico, potasio o fósforo aumentados, eso ya lo categoriza como un paciente de alto riesgo. Si todos los pacientes que sean de mediano riesgo, pero que tengan algunas de estas características, pasan a ser automáticamente un alto riesgo. Bueno, y en cuanto a la patogénesis, que fue un poco lo que charlamos a raíz de todo esto,
Lo que sucede, como ya sabrán, es que hay una lisis masiva de células tumorales que tienen ya de por sí, por ejemplo, una alta cantidad de fósforo en el intracelular, más que las células normales. Imagínense una gran cantidad de estas células que se lisan todas a la vez y que encima tienen electrolitos en mayor cantidad que las células normales. Todos los mecanismos de amortiguación que tiene el cuerpo para eliminar este excedente no llegan a cumplirlo, ¿sí? Porque no es una, digamos, una situación habitual para el organismo. Entonces, lo que sucede es que se liberan todos los componentes intracelulares, principalmente ADN, fosfato, potasio y citoquinas. Las citoquinas en realidad digamos, se liberan como respuesta a la liberación y a la ruptura de las células tumorales. Y esto ocasiona, bueno, ya sabemos que del metabolismo del ADN y principalmente de las purinas derivan la hipoxantina y la axantina que en última instancia se terminan transformando en ácido úrico. Entonces, el ácido úrico, que es dañino para el riñón, va a aumentar, digamos, su valor y puede generar daño. Ahora esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero puede generar daño a nivel renal. Lo mismo, bueno, el fósforo y el potasio, que también se liberan del intracelular, también se acumulan porque el organismo no llega a poner en práctica de tal forma los mecanismos amortiguadores como para compensarlo. Y todos estos componentes, si se acumulan, se desarrolla el síndrome de lisis tumoral, y si logran ser excretados de forma eficiente, no se desarrolla el síndrome de lisis tumoral. Acá lo que está bueno para recordar es esto que está marcado acá del aeropurinol y del uricase. Esto lo vamos a ver más adelante también, pero acuérdense en el metabolismo de las purinas que la hipoxantina y la axantina se transforman en ácido úrico por la xantina oxidasa. Lo que hace el aeropurinol, ahora lo vamos a ver más adelante, pero como para que se lo hagan la imagen mental, es inhibir, digamos, esta enzima. Entonces, no se va a fabricar tanto ácido úrico, pero se van a acumular hipoxantina y xantina. Y lo que hace el rasburicase es transformar el ácido úrico en alantoína, que es un metabolito mucho más soluble en agua y más fácil de eliminar. Entonces, esto ahora lo vamos a en más detalle, pero como para que les quede, digamos, en mente cómo es el mecanismo de acción. Y después, bueno, las citoquinas, que se liberan también, lo que puede producir son hipotensión, inflamación, y eso también conlleva un daño renal que puede ayudar a que se desencadene el síndrome de lisis tumoral. Bueno, vamos a hablar un poco de electrolito por electrolito, qué es lo que pasa y cómo uno tiene que hacer para tratar de compensar al paciente y que no se desarrollen las complicaciones. La hiperpotasemia es la consecuencia más grave del síndrome de lisis tumoral y también suele ser la primera manifestación, ¿sí? Dentro de las 6 horas de iniciar el tratamiento citolítico ya uno puede tener manifestaciones de hiperpotasemia. La lesión renal aguda y la acidosis metabólica exacerban la hiperpotasemia justamente porque no sé si se acuerdan el transporte transcerebral de potasio, que la acidosis metabólica saca el potasio de la célula y además la lesión renal aguda obviamente hace que no se pueda excretar, entonces todo esto predispone a una mayor acumulación de potasio en el extracelular. Y los síntomas característicos que produce son los neuromusculares, que pueden ser parestesias, debilidad, temblores, y las arritmias, que son los más graves, ¿sí? Principalmente los síntomas aparecen tanto por un valor de potasio muy alto, que por encima de 7, o por un aumento muy rápido de los valores. Entonces, quizás en otro paciente que tiene una hiperpotasemia crónica, uno no espera que con un potasio que hace un ratito estaba bien, ahora manifieste síntomas. Pero en estos pacientes que tienen tanta liberación del potasio intracelular, uno lo tiene que tener en mente que enseguida, en poco tiempo, pocas horas, como ven ahí 6 horas, puede haber manifestaciones. Bueno, la hiperfosfatemia se desencadena por la liberación de grandes cantidades de fosfato intracelular, que también están en las biomoléculas ricas en fosfato, como son las proteínas y los ácidos nucleicos, que también están en el interior de la célula. Entonces, bueno, y esto que les decía, que los linfoblastos, que son, digamos, las células que predominan en los tumores que vemos en los niños, como en las leucemias, pueden contener hasta 4 veces los valores en comparación a una célula normal. Entonces, esto hace que tengan muchísima más predisposición a desarrollarlo. Y después, los síntomas gastrointestinales y los neurológicos son los que caracterizan a la hiperfosfatemia, pero lo más frecuente, por lejos, es la hipocalcemia que genera por, digamos, unión al calcio y formación de complejos. Y
se considera a la hipocalcemia sintomática como una manifestación clínica de la hiperfosfatemia, ¿sí? No es tan frecuente quizás ver que empiecen con náuseas, con vómitos, con diarrea, pero sí antes van a ver que empiezan con todas las manifestaciones de la hipocalcemia que las vamos a ver ahora. Y bueno, lo más importante de todo esto es que forma complejos con el calcio, que son sales de fosfato de calcio, perdón. Y ahora vamos a charlar un poquito qué pasa en ese caso. Bueno, la hipocalcemia se produce, como decíamos, por unión a los fosfatos circulantes. Lo que puede ocurrir en este caso es que los fosfatos, que las sales de fosfato de calcio que están, digamos, formándose en el síndrome de lisis tumoral, precipitan en distintos órganos, que pueden ser los túbulos renales generando nefrocalcinosis. Esto principalmente se da en pacientes que tienen orinas alcalinas y en el corazón generando arritmias, ¿sí? Y todos estos síntomas, que seguramente ya los conocen de las clases que hayan tenido de hipocalcemia, como la irritabilidad neuromuscular, que bueno, puede ser desde laringoespasmo, convulsiones, síntomas musculares, arritmias, alteración del electrocardiograma, ansiedad, la vida emocional y depresión, todos estos son síntomas de hipocalcemia, ¿sí? En general, uno no ve tanto los síntomas de la hipofosfatemia, como les decía antes, sino que empiezan a aparecer primero todos estos síntomas que nos hablan de la formación de complejos de fosfato de calcio. Y lo más importante también es que si uno tiene una paciente con hipocalcemia, pero no presenta ninguno de estos síntomas, por el momento no se hace ningún tratamiento más que tratar de corregir la causa, digamos, que es la hiperfosfatemia. Bueno, después tenemos la hiperuricemia y la santinuria, que era lo que nos mencionaba también anteriormente. El ácido úrico es poco soluble en el agua, principalmente en el medio ácido de los túbulos renales, o sea, en orinas alcalinas se vuelve un poco más soluble. La sobrecarga excede la capacidad del túbulo proximal de reabsorberlo y se cristaliza y precipita, digamos, en nivel renal, incluso puede precipitar en los vasos sanguíneos renales. Bueno, y lo que les decía, precipita con la orina ácida. Y las santinas y hipoxantinas son menos solubles todavía que el ácido úrico, ¿sí? También precipitan con la orina ácida, pero necesitan un pH más alcalino todavía que el ácido úrico para poder ser solubles. Aumentan con el uso de hidropurinol, como les explicaba antes, porque justamente se acumulan, ya que se inhibe su transformación en ácido úrico, y también tienen precipitación a nivel tubular. Entonces, todo esto puede ocasionar una lesión renal aguda. Y acá les hice como un esquema para que tengan más claro todo esto que estuvimos charlando. Principalmente, o sea, el impacto del síndrome de lisis tumoral es sistémico. Entonces, se van a afectar casi gran parte de los órganos. Pero los que yo les remarqué acá son los que uno más tiene que estar atento. A nivel del sistema nervioso central, puede haber, estos son los síntomas, digamos, que pueden aparecer con cualquiera de todas estas, de estos disturbios metabólicos e hidroelectrolíticos de los que estuvimos charlando. Puede haber somnolencia, irritabilidad, alteración en el estado de conciencia, convulsiones, a nivel renal, oliguria, hematuria, lesión renal aguda, a nivel muscular, bueno, ahí no está el dibujo del músculo, pero más o menos se lo pueden imaginar, calambres musculares, tetania, temblores, parestesias, y a nivel cardíaco puede haber insuficiencia cardíaca, arritmias, muerte súbita, y a nivel del sistema gastrointestinal, que quizás es lo menos frecuente, pero también pueden ser manifestaciones de las diselectrolitemias, la anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Bueno, y acá para que vean la cantidad de mecanismos que en el síndrome de lisis tumoral pueden causar daño renal, les hice este esquema enumerando un poco las causas. Puede haber depósitos de sales de fosfato de calcio, que era lo que les comentaba recién. Puede haber depósitos de cristales de ácido úrico, depósito de santinas, infiltración tumoral, lesión renal previa, que ya puede ser, digamos, que el paciente lo tuviera por alguna enfermedad de base, hipovolemia o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que, como les decía, que también hay liberación de citoquinas en el síndrome de lisis tumoral, puede ser ocasionado por esto o puede ser ocasionado también porque muchos debuts vienen con alguna infección, alguna intercurrencia infecciosa, que pueden estar sépticos, puede ser que vengan deshidratados porque hace tiempo que no que vienen decaídos, con astenia, con falta de apetito y vienen con hipovolemia secundaria a la deshidratación, como todas estas cosas pueden hacer que se instaure mayormente el daño renal. Y obviamente también la nefrotoxicidad por drogas, que esto se puede dar tanto por el tratamiento quimioterápico, si es que ya se inició,
O por algún antibiótico, por ejemplo, si viene con un foco cutáneo y uno le indica banco, en este contexto también tiene más chances de hacer un daño renal. Bueno, Ya, porque esto ajá. empezó a... ahí está. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral? ¿Se acuerdan? Perfecto. ¿Qué buscamos? Dicho ácido úrico, Bien, potasio, fósforo, bien, perfecto. NaH, ¿Y se acuerdan los valores? Sí. ¿Cómo son? ah, Sí, perfecto. Depende de la bibliografía donde lo lean, les puede aparecer como 7 u 8. Bien. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Sí, perfecto. ¿Y qué más? Bien, muy bien. Y perfecto, eso es el síndrome de lisis tumoral del laboratorio. ¿Y qué tiempo toman ustedes para definir? ¿Vieron que hay un tiempo, tantos días antes y tantos días después de iniciar el tratamiento? ¿Se acuerdan? Bien, sí, 48, 72, desde 48 horas previas hasta 72 horas después. Muy bien. ¿Y el síndrome de lisis tumoral clínico, con todo esto que estuvimos charlando? Si tiene las alteraciones de laboratorio, después en clínica, en relación las alteraciones hidroelectrónicas, sino todas las que nombraste igual, sí, como que pueden aparecer también, esto, hablando de la información. perfecto, perfecto, muy bien. Acá les dejo, ay, no, esto me pasó de más, ya, tiene más para atrás. ¿La verdad? ¿Más para atrás? Para atrás le pongo. Sí, es Ahí está. esta. Bueno, acá les dejo el cuadrito. Como muy bien decían, son esos criterios de laboratorio: el úrico más de 7, el potasio más de 6, el fósforo más de 6,5, va mayor o igual, en realidad. Y tiene que tener 2 o más valores alterados. ¿Sí? Con uno solo no hacemos el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral. Y tiene que ser entre los 3 días previos y 7 posteriores al inicio del tratamiento. Y el clínico, como muy bien decía Rochi, tiene que tener alguna de las manifestaciones que estuvimos diciendo que daban las distintas alteraciones, que pueden ser la lesión renal aguda, arritmias, convulsiones, hipocalcemia sintomática, que eso van a ver que depende de dónde lo lean, la mencionan algunas bibliografías y otras no. Y para tener diagnóstico de síndrome de lisis tumoral clínico, tiene que tener los criterios de laboratorio y uno o más criterios clínicos, ¿sí? Ya con los criterios de laboratorio y que tenga solamente lesión renal aguda, ya es un síndrome de lisis tumoral instaurado. Bueno, ¿y qué exámenes complementarios solicitarían ante un paciente que viene con un debut y parece una leucemia? ¿Qué le piden? Ya medio que se spoileó recién un poco. Programa audio, Perfecto, y la química, por eso que estamos llamando. perfecto. Le puse todo de la orina. Sí. Bueno, eso ya se spoileó, pero me pueden decir por qué le pedirían una orina. ¿Cómo? Sí, también lo podemos ver como un impacto. ¿Y algo más se les ocurre? Renal, los depósitos de los cristales. Sí, quizás eso uno lo ve más avanzado, pero más que nada es para ver el pH de la orina, como para ver si tiene más o menos chances de cristalizar el úrico o el fosfato de calcio. Y también está bueno para ver la densidad urinaria, ¿sí? Porque como hablábamos también anteriormente, un paciente que está deshidratado tiene más chances de desarrollar un síndrome de lisis tumoral, entonces ayuda a uno a saber en dónde estamos parados cuando iniciamos el tratamiento. Así que para eso también está bueno tener una orina. ¿Y qué otra cosa le pedirían al paciente si está en la guardia externa y llega una sospecha de LLA? Bien, radiografía de tórax, perfecto. ¿Para qué la pedirían la placa? Bien, para ver mediastino. ¿Y para algo más la pedirían también? ¿Qué puede servir? ¿Cómo? Estudios de debut también te sirven. Sí, perfecto, sirve para estudios de debut. Y también porque piensen que, bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento y le vamos a pasar un montón de líquido. Entonces tenemos que ver que ese corazón, que de repente no tenga una cardiomegalia el paciente. Perfecto, ¿y qué más se les ocurre que les... Bien, un electro, perfecto. Eso está bueno, quizás no en el momento, no hace falta que en el momento que ingrese el paciente, si tenemos un laboratorio con potasio normal y todos los electrolitos normales, capaz no hay que hacerlo de urgencia en el momento, pero piensen que va a ser un paciente que va a recibir un montón de medicación cardiotóxica y que es un paciente que puede potencialmente desarrollar alguna complicación, alguna arritmia, así que nos sirve mucho tener un electro de base, ¿sí? Y algo más, que no lo solemos pedir tanto, pero está bueno tenerlo.
¿A alguien se le ocurre qué otra cosa tenemos a mano en la guardia que podemos pedir? Perfecto. Una eco abdominal y renal que nos sirve mucho. La renal para ver las características del riñón y ver que el paciente no tenga algo ya de entrada que nos llame la atención. Y la eco abdominal también porque se acuerdan que los pacientes que tienen infiltración de órgano, como por ejemplo hígado vaso, también les aumenta el riesgo de tener un síndrome de lisis tumoral. Entonces, todo eso son pequeños datos que nos van sumando, ¿sí? Así que, como bien dijeron en el laboratorio, la orina, la placa de tórax, la ecografía abdominal y renal y el electrocardiograma. Y bueno, acá un poco esto es lo que estuvimos charlando, de qué es lo que pedimos y por qué buscamos cada una de estas cosas. Creo que lo dijimos todo. Bueno. Bueno, ahora para hablar un poco de la prevención del síndrome de lisis tumoral. Esto ya más o menos lo saben, pero vieron que una de las patas, una de las más importantes del tratamiento, es la hidratación, ¿sí? En los pacientes que tienen bajo riesgo, se usa la hidratación por vía oral. Y en los pacientes que tienen mediano y alto riesgo, está recomendada la hidratación por vía endovenosa, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que mejore la perfusión renal y el filtrado glomerular y inducir un flujo urinario alto para disminuir el riesgo de precipitación de ácido úrico y de fosfato de calcio, ¿sí? De ambas cosas. En los túbulos renales y aparte, como un plus, también favorece la excreción de potasio y fósforo, que en general están aumentados. Así que nos sirve para ambas cosas. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver un poco de esto. ¿Saben por qué no se usan planes con alcalinización? ¿Con bicarbonato? Porque en realidad si alcalinizás aumenta la excreción de lo que es el úrico y las tantinas, pero te empeora, o sea, te aumenta la precipitación de compuestos fosfocálcicos, que Perfecto. es el principal mecanismo en realidad de paso renal. Perfecto, perfecto. Exactamente. Ahora con con la medicación hipoglicemiante que tenemos, la mayor causa de daño renal es la precipitación de de las sales de fosfato de calcio. Entonces, si uno alcaliniza la orina, ya lo único que mejora es esto, la solubilidad del ácido úrico, pero ya tenemos medicación para eso. Entonces, no, digamos, no haría falta agregar alcalinización a la hiperhidratación, que ya de por sí es muy eficiente, porque podemos generar un daño colateral, que es la precipitación del fosfato de calcio. Bueno, y acá las recomendaciones para la hidratación. Hay que comenzar, esto ya lo saben, 3.000 mililitros metro cuadrado día o 200 miligramos kilo día en pacientes menores de 10 kilos. Mantener un ritmo diurético entre 80 y 100 mililitros metro cuadrado hora. Y el volumen urinario no debe ser inferior al 65% de los ingresos hídricos, o sea, uno tiene que ver que de todo el volumen que le estoy pasando, la mayoría lo tiene que eliminar. Y la densidad urinaria tiene que ser menor de 10, y por eso nos sirve también seguirlos con tiritas de orina. Y de nueva respuesta puede ser necesario el uso de diuréticos de asa como la furosemida, por ejemplo. Con esto hay que tener cuidado, porque si es un paciente que tiene una insuficiencia renal o si es un paciente que está deshidratado, ojo con la furosemida, ¿sí? Ahí hay que tener cierto cuidado con la utilización. Porque puede ser que muchos pacientes vienen a la sala, se internan y no están haciendo pis, pero quizás porque vienen de hace una semana en su casa, tirados en la cama con astenia, sin tomar nada de líquido, y uno les pasa apuro porque quiere que haga pis, justamente por todo lo que estuvimos charlando, pero en realidad hay que hacer una buena evaluación clínica, valorar el estado de hidratación y actuar en base a eso. Muchas veces, esto que les pongo acá de los 3.000 mililitros metro cuadrado día es teniendo en cuenta un paciente no hemodihidratado. Si tenemos un paciente que viene deshidratado, ahí los cálculos son otros. Primero uno tiene que reponer el déficit y después todo esto que estamos charlando. Y bueno, ¿con qué lo hiperhidratamos? Con fluidos isotónicos, eso como siempre, y sin aporte de potasio por el riesgo potencial de hiperpotasemia. Y bueno, ¿y cuándo lo hacemos esto? Lo hacemos al menos 48 horas antes y 72 horas después del inicio del tratamiento citorreductor, ¿sí? O en el caso de que se haya desarrollado ya el síndrome de lisis tumoral, hasta que esté resuelto, digamos. Bueno, y ahora hablamos un poco de las drogas hipoglicemiantes, que ya más o menos lo mencionamos. El allopurinol está indicado para la prevención en pacientes de bajo y mediano riesgo, ¿sí? No en los de alto riesgo. Es un análogo de las xantinas, inhibe competitivamente a la xantina oxidasa, que es la enzima que les mostraba hoy en el gráfico, por lo que bloquea la conversión de los metabolitos de las purinas, la xantina y epoxantina, en ácido úrico. Por lo tanto, previene la uropatía obstructiva por depósito de cristales de ácido úrico en los túbulos renales, pero no la nefropatía por depósito de xantinas y epoxantinas, sino que lo puede empeorar. Y no disminuye los niveles plasmáticos preexistentes de ácido úrico, por eso nos sirve para
tratamiento, ¿sí? Si un paciente ya tiene el síndrome de lisis tumoral instaurado, hasta que bajen los niveles de ácido úrico pueden pasar hasta 48 horas. Entonces, en ese caso, el allopurinol no nos sirve porque lo único que hace es prevenir que se forme más ácido úrico, pero el que ya se encuentra formado, hasta que se metaboliza, puede tardar hasta 48 horas. Por eso se usa solamente en bajo nivel de riesgo y solo como profilaxis. Es importante que en un paciente que tiene algún daño renal, hay que ajustar la dosis, ¿sí? Bueno, y el rasburicase es la otra droga que usamos, que ahora se está usando bastante acá en el hospital. Está indicado para la prevención en pacientes de mediano y alto riesgo y también para el tratamiento, ¿sí? Es un análogo recombinante de la enzima urato oxidasa, que convierte el ácido úrico en alantoína, que es un metabolito mucho más soluble en agua, que el ácido úrico, ¿sí? Va en la orina en realidad. Y el inicio de acción es temprano, a partir de las 4 horas. Bueno, acá les hice una tabla para hacer la comparación entre ambos. El allopurinol se puede administrar por vía oral y por vía endovenosa, mientras que el rasburicase solamente se puede administrar por vía endovenosa. Las dosis ahí las tienen, en general de allopurinol lo que usamos son 10 miligramos kilo día cada 8 horas. El rasburicase es una sola dosis en infusión en 30 minutos y depende del riesgo, si es alto o intermedio, la dosis puede ir de 0,15 a 0,20 miligramos por kilo. Bueno, como les decía, el allopurinol solamente se usa en profilaxis y el rasburicase en profilaxis y tratamiento. Y solo el allopurinol en bajo e intermedio riesgo y alto e intermedio el rasburicase. Bueno, los efectos adversos ahí los tienen, pero principalmente el del allopurinol es el que estuvimos diciendo, que aumenta los niveles de xantina y hipoxantina y eso puede ocasionar su precipitación a nivel renal. Y en cambio el rasburicase, los efectos adversos que tiene son más digamos, de reacciones adversas inmunes, digamos. Puede tener hemólisis, anafilaxia, metahemoglobinemia, hemoglobinuria. En pacientes que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está contraindicado, ¿sí? Y el promedio de uso del rasburicase es de 2 días, máximo se puede usar de 5 a 7, y después se puede rotar al allopurinol. En los pacientes que tienen riesgo intermedio también está escrito que lo que se puede hacer es usar una dosis de rasburicase y después continuar con allopurinol, ¿sí? Por vía oral. Bueno, ¿y cómo manejamos el síndrome de lisis tumoral cuando ya está instaurado? Es más o menos un poco de lo mismo, ¿sí? Obviamente ya es un cuadro de mayor gravedad, entonces lo ideal es que el paciente se encuentre en una unidad de cuidados intensivos, monitorizado y seguido muy de cerca porque puede desencadenar complicaciones de forma muy rápida. Bueno, como decíamos, se usa el rasburicase en este caso como tratamiento y la hidratación endovenosa con fluidos cetónicos es igual que como estuvimos diciendo para la prevención. Y es importante el uso apropiado de terapia de reemplazo renal en caso de alteraciones hidroelectrolíticas que no estén pudiendo ser corregidas con el tratamiento médico o de oligoanuria que tampoco responda a la hidratación, ¿sí? Y, bueno, y a los diuréticos. Es importante también cuando uno habla de los depósitos de fosfato de calcio, ese es un parámetro que se usa bastante para saber cuándo tienen los pacientes indicación de terapia de reemplazo renal, más allá del potasio, que eso ya lo conocemos todos. Hay algo que se llama, nada, esto es medio anecdótico, pero como para que lo tengan en cuenta, que eso también puede ser una indicación de diálisis. El producto fosfocálcico es cuando uno multiplica el valor de calcio por el de fósforo. Si ese valor da por encima de 70, tiene mucho riesgo de precipitación en nivel cardíaco y renal, y eso también es una indicación de terapia de reemplazo renal. Entonces, todas son cosas que uno tiene que estar muy atentos en el laboratorio. Bueno, y acá tenemos un mini resumen de cómo se manejarían los electrolitos en el caso del síndrome de lisis tumoral. Esto es más o menos lo que ya saben de cómo se manejan habitualmente los electrolitos, pero bueno, sí, hay ciertas salvedades. Del calcio, como les decía, solamente tratamos la hipocalcemia asintomática, el resto de los pacientes que se encuentran asintomáticos no los tratamos porque justamente también tiene más riesgo de precipitación de cristal de fosfato de calcio a nivel renal. Y ahí les dejé las dosis, la dosis de gluconato de calcio en caso de alguna urgencia que tengan que pasarlo. Bueno, el potasio ya sabemos cómo se trata la hiperpotasemia. Acá la indicación es de tratar en pacientes que tengan un potasio mayor a 6 o en los que se venga viendo que hay un rápido ascenso de los valores, ¿sí? Y se hace con gluconato de calcio más
sí, gluconato de calcio, y también se puede usar insulina, glucosa, bueno, lo que ya conocen, el mismo tratamiento de siempre, ¿sí? Y bueno, en cuanto al fósforo, lo principal es restringir el aporte. Muchas veces pasa que en general cuando vienen de la calle los pacientes no tienen ningún tratamiento farmacológico previo, pero cuando están en las salas, ojo con los pacientes que les hacen el diagnóstico y capaz empiezan el tratamiento citorreductor mientras están internados y quizás los habían suplementado porque venían con hipofosfatemias. Hay que suspender todos los tratamientos que traía previamente el paciente porque el restringir el aporte es lo principal que podemos hacer con el fósforo, ¿sí? Y bueno, aparte de eso, se pueden usar también quelantes si los valores son muy elevados. eh, y bueno, la hiperhidratación ya de por sí ayuda a eliminar el fósforo y el potasio por orina. Bueno, y acá les dejo un caso clínico. Ah, no, esto no, todavía no. Perdón, no veo el título, entonces. Bueno, los controles ahora, sí. Una pregunta. Entiendo que el inicio de la terapia de reemplazo renal y diálisis tiene otros puntos de corte porque el riesgo es mucho mayor en estos Ujú. pacientes que en otros. ¿Hay algún tiempo o algo determinado que vos digas, bueno, una vez que el síndrome de lisis tumoral ya está instalado, para decir que es refractario al tratamiento, porque como que los valores ya están alterados, por ahí o es medio como artesanal de manejo global del paciente, Sí, la verdad, ir bien? yo no encontré nada puntual, Claro, por pero eso. sí uno va viendo como la tendencia. Ahora vamos Ok. a hablar un poco de los controles, pero si vemos que a pesar de la hiperhidratación y de las drogas hipoglicemiantes, los valores siguen igual, o el paciente, por ejemplo, está oligoanúrico y Sí, está sí. normohidratado y uno le da furo y no mejora, como teniendo en cuenta todas esas cosas, quizás uno ya igualmente este paciente debería estar monitorizado en la terapia intensiva, pero eso ya te va prendiendo la alarma pensando que quizás pueda llegar a requerirlo, ¿sí? Pero no es tan frecuente igualmente que eso pase. En general, uno administra las medidas necesarias y el paciente mejora. Y si no tiene ningún daño renal previo ni nada que lo predisponga, en general suelen tener buena diuresis y eliminar por ahí todos los electrolitos y todo lo que estuvimos charlando. Pero sí, es verdad lo que vos decís, que hay que tener como, hay que anticiparse un poco a lo que puede llegar a pasar y estar más de cerca, como este no va a ser el paciente que uno se olvida de hacer el balance, ni que pase tiempo sin hacerle el laboratorio, como que este es el paciente que uno dice, bueno, ya pasaron 4 horas, no le pude hacer el labo porque lo pinché 80 veces y no pude, bueno, llamo a alguien más para que me ayude porque los valores pueden cambiar mucho en poco tiempo. Entonces, Yo como pensando en un paciente que ujú, probablemente tenga un antecedente, digamos, de ujú, daño renal y que si bien obviamente la terapia de reemplazo es reinvasiva, sí. como si había algo que... Y sí, no Sí, sé sí. si hay algo Todo específico. lo que Claro, vos por le eso vas no a lo dar encontré. para corregir Claro. las alteraciones se controla muy rápidamente. Entonces vos Sí, tienes sí. un potasio de 8, le diste el Ujú. gluconato, al ratito ya lo controlás. Ahí Claro, tenés ese changüí de tiempo. Y después ya, si no mejoró, bueno, Mandación. Claro, o sea, pero pasaría. es como más... sí, es medio artesanal, la verdad. No es que hay un punto de corte tiene, Ujú. no sé, salvo los valores de los electrolitos, esto que les contaba, pero solo eso. No hay nada más así tan puntual. Pero sí es verdad todo esto que decís. Un paciente si viene con daño renal previo y tiene riesgo intermedio, ya pasa a ser alto riesgo. Llega a presentar alguna otra alteración de laboratorio, tiene un síndrome de lisis tumoral instaurado. Entonces ese paciente tiene que estar en la terapia y tiene que estar monitorizado constantemente. Entonces es algo para tener los ojos bien abiertos y detectar cualquiera de estas cosas. Bueno, y acá para hablar un poco de los controles, importantísimo esto que lo podemos hacer con lo que los datos de enfermería y con lo que nos dice el paciente. ¿Sí? El balance de ingresos y egresos, un ritmo diurético que es imprescindible. Acuérdense de todas las cosas que dijimos que pueden afectar el riñón en el síndrome de lisis tumoral, que son un montón. Y obviamente los signos vitales y el peso. Siempre tengan un peso del paciente cuando se interna en la sala, como para tener de base y a partir de eso ir viendo cómo evoluciona, porque muchas veces el balance, no sé, los papás son nuevos, el diagnóstico es de recién, es difícil a veces hacer un balance tan estricto, pero siempre el peso les va a ayudar y la densidad urinaria también, así que esas dos herramientas tenganlas a mano. Bueno, y el laboratorio, que obviamente lo que vamos a pedir es el fósforo, potasio, calcio, ácido úrico, urea creatinina y LDH. Y LDH la pedimos al principio porque tenemos que estratificar el riesgo del paciente. Después quizás no hace falta pedirla en todos los controles. Sí nos sirve para tener un seguimiento, digamos, a largo plazo, porque se supone que si la enfermedad está empezando a controlarse, la LDH debería empezar a bajar. Pero no es algo que tengamos que pedir cada 4 horas la LDH, sí, llévense eso como concepto. En cambio, todo el resto sí, obviamente. Si el paciente
tiene alto riesgo, se hace el laboratorio al inicio y cada 4 o 6 horas, dependiendo de la clínica, y después se espacia cada 6 a 8, ¿sí? En el caso de alto riesgo o síndrome de lisis tumoral instaurado. Y si el paciente tiene mediano riesgo, se hace cada 8 o 12 horas. En el caso del bajo riesgo, la verdad que no hay nada escrito, son pacientes que en general tienen tumores sólidos, que uno no los pincha todos los días. Igualmente ahí uno va viendo, porque con todos los estudios de debut seguramente le van a pedir laboratorios, entonces lo importante es que sepan que si van a pinchar al paciente tienen que pedir todos estos valores para saber dónde estamos parados, pero no es algo que haya algo establecido de cada cuánto tiempo hay que pinchar a los pacientes de bajo riesgo. Y bueno, todo esto se va a hacer durante 72 horas estrictamente y después según la evolución clínica. Bueno, y ahora sí un caso clínico. Un paciente de 4 años que concurre a la guardia por palidez, decaimiento y petequias generalizadas de una semana de evolución. Ustedes le hacen un laboratorio y tiene 40.000 glóbulos blancos, 8,6 de hemoglobina, 30.000 plaquetas y en el frotis se visualizan 60% de blastos. Tiene una urea de 30, una CREA de 0,4, óxido úrico de 6,5, LDH de 400, calcio de 9, fósforo de 6,6 y magnesio de 2. Y tiene un medio interno con 736, 40-20, 136, 5, 103, 1,2 y un láctico de 1,8. ¿Qué riesgo tiene este paciente? ¿Qué les parece? ¿Qué medidas instaurarían? ¿Qué tiene alterado en el laboratorio? Perfecto. 100.000 miligramos. Sí, 100.000 era alto riesgo para ambos, para él y para él. Perfecto. Bueno, después se va demorando Bien, la hemoglobina también. La que estamos. bien. ¿Y tiene algo más ahí? Y bueno, la LDH. sí. Perfecto. Y esa LDH, Valen 2 veces. claro, exactamente, eso es lo que quería que se acuerden, que acá tiene la LDH aumentada, pero el valor normal es de 300, o sea, no sería un criterio para alto riesgo, ¿sí? La parada intermedia. Perfecto. Riesgo intermedio. Y hay algo que está faltando ahí. ¿Se acuerdan cómo eran los valores para el diagnóstico? El potasio. El fósforo. El fósforo, exacto. ¿Y se acuerdan que si era un paciente de mediano riesgo, pero tenía uno de todos los valores que hablamos alterado, qué pasaba? Lo pasamos a alto riesgo, exactamente. O sea que este es un paciente que tiene, como bien dijeron, los glóbulos blancos que lo categorizan en mediano riesgo, la LDH está aumentada, pero no llega a cumplir las 2 veces el valor normal. Pero tenemos el fósforo de 6,6. Entonces este paciente es un paciente de alto riesgo, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Y qué medidas se instaurarían entonces? No, Perfecto. Muy bien. ¿Y qué estudios le solicitan? lo que hicimos antes, la placa de toda Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy fácil el caso clínico, pero era para que vean esas cositas. Cómo un valor te puede aumentar el riesgo y en qué cosas nos tenemos que fijar en el laboratorio. Bueno, como dijeron, el plan, sin potasio obviamente, el rasburicase, que se diluye en 50 mililitros de física y se pasa en 30 minutos, una vez por día. Y los exámenes complementarios, que serían el laboratorio, cada 4 o 6 horas por 72 horas, porque es un paciente de alto riesgo, la orina, la placa de tórax, la ecografía abdominal y renal y el electro, ¿sí? Bueno, nada más. Muchas gracias. ¿Van a dar un calor? ¿Alguna pregunta? La duda, Sí. bueno, nosotros nos había pasado en contexto de las recaídas, Ujú. como que nunca las englobábamos como en alto, mediano, bajo riesgo, y el manejo que hacía Emato era como, bueno, sí, bueno, le perhidratamos, pero no le ponemos alopurinol, como que eran manejos medio artesanales, no sé si leíste o hay algo como más establecido, serio, en relación a las recaídas. En todo lo que yo leí, que lo que más me gustó se lo mandé a Mica para que se los comparta y se los suba. La verdad que la mayor cantidad de cosas que hay de lisis tumoral son artículos que no son tan nuevos de ahora, Claro. pero ninguno menciona las recaídas. Igual yo, si me preguntás a mí, lo consideraría como un debut y haría todas las medidas, porque la verdad que con todo lo que hablamos, tiene una alta mortalidad, se puede desarrollar a pesar de instaurar las medidas y puede generar daño renal, arritmias, daño a nivel del sistema nervioso central, como con todo eso, yo, si me llega a la guardia un paciente con una recaída y tiene riesgo, yo haría todas las medidas. Pero bueno, no está escrito, yo no encontré escrito en ningún lugar eso.
Lo mismo que los pacientes que tienen bajo riesgo, se dice hidratación por vía oral y alopurinol. Y a veces uno no lo hace si se interna un paciente en la sala, por ejemplo, con un tumor sólido que viene de meses de evolución. Uno no todos les indica el alopurinol y la hiperhidratación quizás no es necesario que sea a tal magnitud, pero sí que el paciente se mantenga hidratado, pero la verdad es que sí. Ustedes me preguntan a mí, yo teniendo toda esta información y sabiendo todo lo que le puede pasar al paciente y cómo lo puedo prevenir, la verdad es que no le hace mal a nadie arrancar con el tratamiento y de última le suspende. Más si va a empezar con el tratamiento citorreductor, porque probablemente ese paciente se interna y capaz en ese momento no tiene nada, pero las medidas se instauran 48 horas antes, entonces capaz no lo tiene en el momento de recibirlo, pero sí lo desarrolla después. Yo creo que, no sé si capaz hay algo nuevo que yo desconozco de... No, que cuando le preguntamos, como, esto, como bueno, de que le hidratás, pero que no le ponías el abdominal porque solían ser cosas como de que vienen de larga data, pero nunca como por Claro. la bibliografía como... Claro, no, yo no encontré nada en la Perfecto. bibliografía, la verdad. Pero bueno, si me preguntan como qué haría yo haría todo y bueno, después se va viendo. Si va a empezar quimio, si es una leucemia, si los valores de todo lo que estuvimos charlando. Lo previo que traiga el paciente, capaz si ya recibió quimio, ya tiene un daño renal previo por algún motivo, o daño cardíaco puede tener también por las antraciclinas, como depende del paciente, pero yo creo que haría todo y bueno, después se va charlando con el especialista. ¿Y alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, gracias. Muy bien, estoy muy antes calar acá, antes calar acá. Bueno,